de la Comunidad Médica de Matagalpa. Es un honor dirigirme a usted para revisar uno de los estudios más importantes en el manejo contemporáneo de la dislipidemia, especialmente en aquellos pacientes que no toleran las estatinas. Hoy hablaremos sobre el ensayo del ácido bempedoico y los resultados cardiovasculares en pacientes intolerantes a la estatina, una publicación de New England Journal of Medicine. Soy el doctor José Dávila, especialista en medicina interna y medicina familiar con posgrado en ecocardiografía. Le agradezco profundamente por acompañarme en este espacio de actualización científica. El propósito de esta presentación es básicamente analizar de forma clara, práctica y basada en evidencia cómo el ácido bempedoico se posiciona como una alternativa terapéutica para reducir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes de alto riesgo, particularmente en aquellos que no pueden utilizar estatina. Gracias por acompañarnos, por este compromiso constante con la atención de excelencia en nuestra comunidad médica de Matagalpa. Para comenzar, quiero que nos enfoquemos en algo fundamental. El LDL sigue siendo el principal motor de riesgo cardiovascular. Las estatinas han sido por décadas las bases de tratamiento para reducirlo y continúan siendo la recomendación clase 1A en todas las guías internacionales. Pero aquí enfrentamos una realidad clínica que todos vivimos en el consultorio. Entre el 7 y el 29% de los pacientes reportan síntomas musculares o algún tipo de intolerancia que les impide recibir la dosis adecuada o incluso continuar el tratamiento. ¿Y qué ocurre con estos pacientes? Exactamente lo que vemos en la imagen. Mantienen niveles persistentes elevados de LDL, a pesar de entender el beneficio de bajarlo. Y es que el LDL elevado es precisamente el punto de partida para un aumento progresivo en infartos, accidentes cerebrovasculares, revascularizaciones y mortalidad cardiovascular. Este grupo de pacientes intolerantes a la estatina de alto riesgo y con LDL no controlado es y representa un vacío terapéutico real. Ahora bien, entiendo que muchos de nuestros pacientes mantienen niveles elevados de LDL porque no toleran las estatinas. Vale la pena recordar un punto esencial. Las estatinas sí funcionan, reducen el riesgo cardiovascular de manera contundente y están respaldados por la evidencia de más alta calidad. Sin embargo, lo que observamos en la práctica y que también documenta el estudio Clear Outcome del New England Journal of Medicine es que un segmento de pacientes simplemente no pueden recibirla en la dosis recomendada o no las toleran en lo absoluto. En el Clear Outcome, todos los participantes eran intolerantes a las estatinas y pese a eso mantenían riesgo cardiovascular elevado. ¿Por qué? Porque muchos desarrollaban síntomas musculares o efectos adversos que obligan a suspenderlas, lo que aquí se representa con la imagen del músculo. Este fenómeno de intolerancia es lo que abre una ventana de vulnerabilidad clínica. Pacientes que sabemos que se benefician de bajar el LDL, pero que no pueden recibir el tratamiento estándar. Y esto nos lleva a la pregunta clave de toda esta presentación. ¿Existe alternativa eficaz, segura y capaz de reducir eventos cardiovasculares en estos pacientes? El estudio Clear Outcome buscó precisamente responder esta pregunta. El mecanismo de acción del ácido bempedoico. Después de reconocer la necesidad terapéutica en pacientes intolerantes a la estatina, surge la siguiente pregunta. ¿Qué alternativa tenemos que realmente puedan reducir el LDL y además impactar en eventos cardiovasculares? Aquí es donde entra en escena el ácido bempedoico. Y lo primero que debemos de entender es que este medicamento tiene un mecanismo de acción particularmente atractivo para los pacientes intolerantes a las estatinas. Como muestra la ilustración, el ácido bempedoico se administra
como un profármaco inactivo. Solo se activa dentro del hepatocito mediante la enzima ACSVL1, produciendo su forma activa, bempedoil-CoA. Esto es muy importante porque esta enzima no está presente en el músculo esquelético, es decir, a diferencia de la estatina, el ácido bempedoico no se activa en el músculo, reduciendo significativamente la probabilidad de síntomas musculares. De hecho, en el estudio Clear Outcome, la incidencia de mialgia fue prácticamente igual que el placebo. Una vez activado, el fármaco inhibe la ATP-citratoliasa, una enzima que está arriba de la vía del colesterol antes del HMG-CoA reductasa, que es donde actúan las estatinas. Esta inhibición reduce la síntesis de colesterol hepático y lleva a una consecuencia fisiológica directa. Se incrementa la expresión de los receptores de LDL en la superficie del hepatocito, aumentando la captación del LDL y disminuyendo los niveles séricos. En el estudio, esta vía metabólica se tradujo clínicamente en una reducción del LDL del 21% a los 6 meses, sostenida durante todo el seguimiento. En resumen, este fármaco permite bajar el LDL por una vía hepática selectiva sin activar el mecanismo muscular y por tanto sin generar el típico perfil de intolerancia asociado a la estatina. Una vez que entendemos por qué el ácido bempedoico es una alternativa potencial para los pacientes intolerantes a la estatina, corresponde revisar cómo se evaluó clínicamente esta molécula. Y aquí entra en escena el estudio Clear Outcome, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2023, un ensayo que representa el punto más robusto de evidencia para este medicamento. El Clear Outcome fue un estudio de doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, que incluyó un total de 13.970 pacientes, los cuales le otorga una potencia estadística considerable. Los participantes tenían entre 18 a 85 años de edad, todos con riesgo cardiovascular elevado, muchos con antecedentes de enfermedades coronarias, diabetes, infartos previos o múltiples factores de riesgo. Lo más importante es que todos los pacientes tenían algo en común. Eran personas incapaces o no dispuestas a tomar la dosis recomendada de estatina, ya sea por efectos adversos musculares o por intolerancias confirmadas. Esto convierte al Clear Outcome en un estudio clínico único porque evalúa directamente a la población que más necesita alternativas terapéuticas. La asignación aleatoria y el enmascaramiento total garantiza la validez interna del estudio y el uso de placebo permite determinar con claridad el efecto atribuible exclusivamente al ácido bempedoico. Después de revisar el diseño general del estudio Clear Outcome, lo siguiente es ver cómo se distribuyeron los participantes dentro de los grupos de tratamiento. El ensayo utilizó una asignación aleatoria rigurosa para dividir a casi 14.000 pacientes en dos grupos prácticamente idénticos en tamaño. En el grupo de intervención, que fueron 6.992 pacientes, recibieron ácido bempedoico a una dosis fija de 180 miligramos al día, que es la dosis aprobada y utilizada en todos los estudios clínicos de este fármaco, mientras que el grupo comparador incluyeron 6.978 pacientes asignados a placebos, también se les administró de forma diaria. Esta distribución 1:1 con tamaño de muestra equilibrada permite comparar los resultados con un alto nivel de precisión y minimizar cualquier diferencia atribuible al azar. Además, ambos grupos recibieron el estándar de cuidado que cada paciente ya utilizaba, la cual refleja muy bien la práctica clínica real. Y es importante recalcar algo. Todos los pacientes, tanto en el grupo activo como en el placebo, eran intolerantes a la dosis recomendada de estatina.
Esto significa que los resultados que veremos a continuación procederán exclusivamente del efecto del ácido bempedoico y no están influenciados por diferencias en el uso de las estatinas. Con estos dos grupos claramente definidos, el estudio avanzó a evaluar lo que realmente importa: si esta molécula consigue reducir eventos cardiovasculares mayores a una población de alto riesgo que ahora tenía pocas alternativas terapéuticas. Un elemento fundamental para interpretar cualquier ensayo cardiovascular es el tiempo de seguimiento. En el Clear Outcome, los investigadores siguieron a los pacientes durante una mediana de 40.6 meses, es decir, prácticamente 3 años y medio de observación. Este punto es importante porque un seguimiento prolongado aumenta la validez de los resultados, permitiendo capturar un número suficiente de eventos cardiovasculares mayores y reduciendo el riesgo de conclusiones apresuradas. En otras palabras, esto no fue un estudio corto ni preliminar, fue un ensayo sólido con tiempo suficiente para evaluar desenlaces duros como infarto, accidentes cerebrovasculares y muertes cardiovasculares. Además, el seguimiento fue bastante equilibrado entre los grupos de tratamiento y con una pérdida mínima de participantes, lo cual refuerza la calidad metodológica del ensayo y la confiabilidad de los resultados que veremos a continuación. Ya conociendo que el estudio tuvo un seguimiento robusto de 40.6 meses, ahora sí podemos entrar de lleno en los desenlaces primarios evaluados en el Clear Outcomes. Este desenlace fue un combinado que integra los eventos cardiovasculares mayores más relevantes en la práctica clínica. Incluyó 4 componentes: muerte por causas cardiovasculares, infarto agudo del miocardio no fatal, accidentes cerebrovasculares no fatales y revascularizaciones coronarias. Es importante destacar que este tipo de desenlace compuesto se utiliza frecuentemente en estudios cardiovasculares de alto impacto porque agrupa eventos clínicos duros, evita conclusiones basadas no solo en eventos aislados y aumenta la potencia estadística del análisis. De hecho, estos 4 eventos representan las manifestaciones más graves y más frecuentes de la aterosclerosis, infarto, ACV y la necesidad de intervenciones coronarias, además de la mortalidad cardiovascular, que siempre es el desenlace de mayor peso clínico. Esto significa que cualquier cambio significativo en este combinado no solo está estadísticamente relevante, sino que también tiene un impacto directo en la vida de los pacientes, especialmente en aquellos que no pueden utilizar estatina. Ahora, vemos el punto central del estudio, el desenlace primario. Lo que observamos en esta gráfica es la comparación directa del combinado cardiovascular entre el ácido bempedoico y placebo a lo largo de 40.6 meses de seguimiento. En el grupo tratado con ácido bempedoico, el 11.7% de los pacientes presentó un evento cardiovascular mayor, comparado con el 13.3% en el grupo placebo. Esto representa una reducción relativa de riesgo del 13%, con un hazard ratio de 0.87 y un intervalo de confianza estrecho de 0.79 a 0.96. El valor de P fue de 0.004, lo que confirma que este resultado es estadísticamente significativo. Si lo traducimos al impacto clínico real, significa que por cada 63 pacientes tratados con ácido bempedoico durante el periodo de estudio, evitamos un evento cardiovascular mayor, ya sea un infarto, un ACV o la necesidad de una revascularización. Esto es especialmente relevante si recordamos que todos estos pacientes eran intolerantes a la estatina y por lo tanto tenían pocas opciones terapéuticas para reducir sus riesgos. El efecto puede parecer modesto a primera vista,
pero en medicina preventiva sabemos que lograr reducir significativamente un evento mayor en una población de casi 14.000 pacientes intolerantes a estatina es un avance clínico importante. Además del desenlace primario, el estudio Clear Outcome evaluó también un desenlace secundario muy relevante, el MACE-3. Este incluye 3 eventos clínicos mayores: muerte por causas cardiovasculares, infarto agudo del miocardio no fatal y accidentes cerebrovasculares no fatal. Este combinado secundario es particularmente importante porque se enfoca en los eventos más graves y más directamente relacionados con la mortalidad y la discapacidad. A diferencia del desenlace primario, que también incluye revascularización, aquí se analizaron únicamente los eventos duros, aquellos que realmente definían la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Recordemos que en los pacientes intolerantes a la estatina el riesgo residual no tratado es muy alto, por lo que cualquier reducción significativa del infarto o del ACV tiene un impacto directo en la calidad de vida, en la discapacidad y en la supervivencia. Este desenlace secundario nos permite entender si el efecto del ácido bempedoico va más allá de la reducción de procedimientos no fatales y realmente disminuye eventos cardiovasculares mayores de alto impacto clínico. Ahora, pasemos al desenlace secundario más relevante, el MACE-3, que incluye muerte cardiovascular, infarto no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. Este análisis nos permite evaluar si el ácido bempedoico impacta no solo en procedimiento o revascularización, sino los eventos duros que realmente definen el riesgo residual del paciente. En esta gráfica podemos ver que el 8.2% de los pacientes tratados con ácido bempedoico presentó algún evento de esto, comparado con el 9.5% en el grupo placebo. Esto representa una reducción relativa del riesgo del 15%, con un hazard ratio de 0.85 y un intervalo de confianza entre 0.76 a 0.96 y un valor de P de 0.006, lo que confirma un beneficio estadísticamente significativo. Desde el punto de vista clínico, este resultado es muy importante. Demuestra que el ácido bempedoico no solo reduce la revascularización, sino que también reduce infartos y accidentes cerebrovasculares, que son los eventos que más discapacidad, mortalidad y carga económica generan. Recordemos nuevamente que todos estos pacientes eran intolerantes a la estatina y que aún así se logró una disminución significativa de los eventos cardiovasculares mayores más serios. Esto sitúa al ácido bempedoico como una opción real, efectiva para la reducción de riesgo residual en este grupo de pacientes. Hasta este punto hemos visto que el ácido bempedoico ofrece una reducción estadísticamente significativa tanto en el endpoint primario como secundario. Pero, como siempre en medicina, la eficacia debe evaluarse justo con la seguridad. Y aquí vemos los eventos adversos globales. Lo primero que llama la atención es que no hay incremento significativo de efectos adversos cuando comparamos el ácido bempedoico con el grupo placebo. Las cifras son prácticamente equivalentes, 86.3% al grupo del ácido bempedoico y 85% en el grupo placebo. Esto nos demuestra que en términos generales el ácido bempedoico tiene un perfil de seguridad comparable al placebo. Algo muy importante considerando que esta población era justamente de pacientes que no toleraban las estatinas o no podían utilizarla en la dosis recomendada. Con esta información aseguramos que el beneficio observado no tiene o no viene acompañado de un aumento global de efectos adversos. Ahora, después de haber visto que la tasa global de eventos adversos es prácticamente igual entre ambos grupos, es importante destacar cuáles fueron los efectos que sí aparecieron con mayor frecuencia en el grupo tratado con ácido bempedoico.
En esta tabla observamos los eventos específicos que mostraron una diferencia numéricamente superior comparados con los placebos. La elevación de las enzimas hepáticas de un 4.5% versus 3%, aunque la diferencia es discretamente relativa, refuerza la recomendación de vigilar la función hepática, especialmente al inicio del tratamiento. El deterioro renal se observó en un 11.5% en el grupo de ácido bempedoico versus 8.6%. Esto es una diferencia que merece la atención, sobre todo en pacientes que ya tienen una función renal comprometida. Esto no significa contraindicación, pero implica seguimiento más estrecho. La hiperuricemia representa un 10.9% versus un 5.6%. Es considerado el hallazgo más consistente, especialmente porque el ácido bempedoico interfiere en el transporte renal de urato, y esta es una relación directa y un punto importante a tener en cuenta. La gota se pudo presentar en un 3.1% versus 2.1%. El incremento no es dramático, pero confirma que en pacientes con antecedente de gota o hiperuricemia debemos valorar riesgo-beneficio y dar un seguimiento adecuado. En el caso de la colelitiasis, representó un 2.2% en el grupo del ácido bempedoico versus un 1.1% en el caso del grupo control. Una diferencia pequeña, pero que clínicamente es reportada. En resumen, aunque el perfil global de seguridad es comparable al placebo, sí existen eventos específicos que requieren supervisión clínica en la población seleccionada. Esto nos ayuda a individualizar mejor al paciente que realmente se beneficia del fármaco y anticipar los efectos secundarios más probables. Después de revisar el diseño del estudio, los criterios de inclusión, los endpoints primarios, secundarios y el perfil de seguridad, llegamos al mensaje central del Cleaner Outcome. Tras un seguimiento mediano de 40.6 meses, el ácido bempedoico demostró una reducción significativa en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, es decir, en una población que no podía usar las dosis recomendadas de estatina o que eran completamente intolerantes, este fármaco logró reducir infartos no fatales, accidentes cerebrovasculares no fatales y muerte cardiovascular, dentro de un enfoque de prevención primaria y secundaria de alto riesgo. Lo más importante es que esta reducción ocurrió manteniendo un perfil de seguridad aceptable, tal como se observó con los datos previos. De esta manera, el ácido bempedoico se posiciona como una herramienta terapéutica adicional, especialmente útil en aquellos pacientes donde las estatinas no son toleradas o son insuficientes para alcanzar los objetivos de control lipídico. Muchas gracias. Se despide usted, Dr. Dávila.